Una tarde más en la que el silencio de mi hogar resonaba como un grito en mis oídos. Sentada en el antiguo sofá de la sala. Sostenía entre mis manos una taza de café que ya se había enfriado. Después de varios meses. Seguía esforzándome por acostumbrarme a esta nueva fase de mi existencia. Alejado del ajetreo urbano y de los problemas que lo habían caracterizado. No obstante, la sensación de hueco persistía como una presencia incesante. De pronto, un fuerte golpe en el cristal me sobresaltó. El viento era el responsable de agitar las ramas del árbol en el jardín de enfrente. Dejé escapar un profundo suspiro. Como si ese sonido me hiciera consciente de mi soledad. En ese momento, mis ojos se fijaron en la imagen que reposaba en la mesita. Se encontraba allí, con una mirada tan llena de vida que daba la impresión de estar sonriendo. Hace un año que lo vi por primera vez. Tengo presente cómo el centro de rescate de animales rebosaba de ladridos y actividad agitada. Sin embargo, él permanecía tranquilo en un rincón, mirándome fijamente con esos ojos oscuros y penetrantes. Desde el primer momento, algo en su mirada me cautivó por completo. La responsable comentó que era de gran tamaño, pero que se caracterizaba por su ambiente apacible. Requiere una gran dosis de afecto. Sin dudarlo mucho. Rubriqué la documentación y me lo llevé a mi hogar en esa misma jornada. A partir de ese momento, todo en mi vida dio un giro. Comencé a organizar mi día a día en función de su presencia. Por las mañanas, solíamos dar paseos y él se movía velozmente por el parque. Como si estuviera descubriendo la libertad por primera vez. Durante las noches, se acurrucaba a mis pies mientras miraba la televisión. Al inicio, me resultaba encantador. La energía que transmitía era muy positiva, de cierta forma. Su mera existencia lograba ocupar el espacio vacío que me resultaba difícil pasar por alto. No obstante, algo adicional se encontraba presente. Algo que resultaba inexplicable. No se trataba únicamente de un can, sino de mi fiel compañero. Mi confidente que nunca decía una palabra. En las noches interminables y la profunda soledad. Él siempre estaba presente. Recostando su cabeza en mis piernas. Como si comprendiera a la perfección mis emociones. Sin embargo, en esa tarde, al observar su imagen, noté que algo se estaba transformando. No estoy seguro si era él o yo. Pero la relación entre nosotros ya había cambiado. Después de levantarme del sofá, me dirigí a la cocina y preparé su plato con alimento. Al contactarlo, él acudió rápidamente hacia mí, agitando la cola con esa vitalidad que siempre lograba sacarme una sonrisa. No obstante, en esta ocasión, al verlo alimentarse, experimenté una sensación de preocupación. En ese momento, desconocía que esa emoción sería solo el comienzo de algo mucho más significativo. Algo que, en realidad, transformaría por entero la conexión que habíamos forjado. Esa jornada empezó de la misma manera que las anteriores. Al despertar, escuché el canto de los pájaros tempraneros que alegraban la mañana junto a mi ventana. Mi canino descansaba al pie de mi cama. Como de costumbre. Al percatarse de mi movimiento, alzó la cabeza y me observó con esos ojos rebosantes de vitalidad y entusiasmo para dar inicio a la jornada. Dejé escapar una risita suave y le di unas caricias en la cabeza antes de ponerme de pie. Tras el desayuno, agarré la correa y nos fuimos a dar nuestro paseo de la mañana. La brisa era fresca, característica de los primeros días del otoño. Recorrimos el parque que está cerca, saludando a ciertos vecinos con los que solía intercambiar un breve saludo matutino. Todo lucía común, apacible, casi cotidiano. Sin embargo, en el momento en que nos disponíamos a volver a casa, sucedió algo inesperado. De repente, mi mascota se detuvo de golpe, clavando la mirada al otro lado de la calle. Antes de poder responder, tiró con intensidad de la correa y se lanzó corriendo hacia un hombre que se encontraba al lado de un auto estacionado. Estuve a punto de caer al intentar controlarlo. Exclamé: «Detente, y para». Pero parecía no oírme. Sorprendido ante la situación,
El hombre retrocedió al sentir como mi perro lo olfateaba con alegría. Con calma. El hombre aseguró al perro que no había problema, mostrando una sonrisa y acercando la mano para acariciarlo. Con prisa. Jalé con fuerza la correa para apartar a mi perro. Pedí disculpas, sintiéndome muy avergonzada. Después de lograr dominarlo, el hombre me observó con simpatía y comentó que, a pesar de ser un perro grande, parecía tener un buen carácter. Al preguntarme si era joven, respondí que no tanto, tratando de aparentar calma a pesar de sentirme llena de incertidumbres. ¿Cuál fue la razón detrás de su reacción? Jamás había realizado una acción de este tipo. En el regreso a casa, no podía sacar de mi mente lo sucedido recientemente. La actitud de mi perro hacia ese hombre revelaba algo que a mí me resultaba incomprensible. La inesperada y poco habitual reacción que tuvo que generarme preocupación. Al regresar a casa, liberé al perro de la correa y lo contemplé mientras tomaba agua de su plato. Había experimentado un cambio en su actitud. Se mostraba más inquieto. Prestaba mayor atención a los ruidos y movimientos que ocurrían a su alrededor. En aquella tarde laboral, mientras me encontraba en mi escritorio, él permanecía recostado a mi lado, aunque su cercanía parecía tener un matiz distinto. De tanto en tanto alzaba la vista y dirigía su mirada hacia la entrada, como si estuviera aguardando algo. Esa noche, viendo la televisión, lo invité a acostarse junto a mí. Siempre acudió sin vacilar. Pero en esta ocasión percibí que se mostraba más nervioso. Mostraba una agilidad notable. Casi inquieta. Traté de calmarlo acariciándole el lomo, sin embargo, no mostraba signos de tranquilizarse por completo. Al momento de apagar la iluminación y acostarme, percibí su presencia acercándose a mis espaldas, en vez de permanecer al final de la cama, como era su costumbre. Se situó a mi lado, casi rozándome. Experimenté cierta incomodidad que no pude evitar, aunque decidí no rechazarlo. En la gélida noche de otoño, su abrigo me reconfortaba con su calidez. Decidí cerrar mis ojos, tratando de no prestar atención a esa extraña impresión que me había acompañado desde temprano. Pero tenía la certeza de que algo se estaba transformando, a pesar de no desear reconocerlo. Una parte de mí se cuestionaba inevitablemente sobre lo que depararía el futuro. En una jornada sombría como esa, da la sensación de que el reloj se ha detenido. Con gran intensidad soplaba el viento, agitando las ramas de los árboles que estaban delante de la vivienda. Desde la ventana de la sala, contemplaba cómo las hojas descendían al suelo en un remolino continuo. Mi canino, como de costumbre, se encontraba a mi lado. Pero su actitud no era la habitual. Mostraba nerviosismo, balanceando la cabeza de un lado a otro, como si estuviera tratando de percibir algo fuera de mi alcance sensorial. En tono suave, le cuestioné sobre su estado mientras le acariciaba la cabeza. Su mirada contenía un enigma que me resultaba imposible resolver. Parecía querer comunicarse conmigo, pero evidentemente no podía hacerlo. Simplemente era un can. ¿Cierto? Esa tarde opté por acompañarlo para despejarnos. Nos dirigimos al parque, aunque algo en mi interior me indicaba que no iba a ser una salida común. Desde el inicio, mi canino demostró estar nervioso, jalando con mayor intensidad la correa de lo acostumbrado. Intenté dominarlo, pero él estaba empeñado en seguir su propia senda. De pronto, empezó a emitir ladridos enérgicos, algo poco común en él. Observé a mi alrededor en busca de lo que podría haber captado su interés. Sin embargo, no encontré nada fuera de lo común. Un par de individuos caminando y unos cuantos niños divirtiéndose en la distancia. Le pedí con determinación que se tranquilizara, pero no me prestaba atención. En ese momento, lanzó con tal potencia que estuve a punto de perder el equilibrio. Conseguí agarrarlo a tiempo, aunque no fue sencillo. Una señora mayor que pasaba por allí se detuvo a comentarme: «Tu perro es bastante robusto. Así que ten precaución. Existe la posibilidad de sufrir una lesión». Aunque sonreí de manera fingida.
En mi interior experimenté una combinación de bochorno y desaliento. El resto del recorrido resultó igual de difícil. Cada sonido, cada acción parecía perturbar a mi mascota canina. Al regresar a nuestro hogar, me encontraba exhausta tanto en cuerpo como en mente. Después de liberarlo de la correa, el perro se dirigió velozmente a su lugar preferido. Sin embargo, allí continuaba mostrando inquietud, como si le resultara imposible calmarse. En aquella noche, mientras trataba de enfocarme en una película, mi canino se acercó a mí y posó su cabeza en mi regazo. Su expresión denotaba la búsqueda de algo en mis ojos. Algo que yo no podía ofrecerle. Después de acariciarle el lomo con la esperanza de que se tranquilizara, no obtuve los resultados deseados. Al momento de ir a dormir, se metió en la cama sin pedir permiso. Se situó tan pegado a mí que apenas podía desplazarme. Susurré que la situación era excesiva al intentar apartarlo un poco. Sin embargo, él permaneció inamovible, como si estuviera determinado a no dejarme sola. Al momento de apagar la iluminación, el silencio en el hogar adquirió un carácter casi sofocante. Decidí cerrar mis ojos, aunque me resultaba imposible conciliar el sueño. Notaba su aliento regular a mi lado y, si bien me reconfortaba un poco, también me generaba una sensación de estar aprisionada. Su sola existencia parecía invadir un lugar que solía ser exclusivamente mío. Fue en esa noche cuando por primera vez cuestioné si había errado al dejar que mi existencia se centrara tanto en él. No se trataba únicamente de un can, sino de mi refugio, mi acompañante en los momentos más sombríos. Sin embargo, comenzaba a percibir que la dinámica de esa relación no era equitativa, que su dependencia de él era excesiva. Mientras las ventanas continuaban siendo azotadas por el viento, yacía en la penumbra, sin poder evitar reflexionar sobre la transformación de las circunstancias. Había algo incorrecto, aunque no tenía claro cuál era el problema. Tan solo tenía claro que esa sensación de intranquilidad no se iría de manera sencilla. La jornada inició con el característico susurro del viento filtrándose por las grietas de los ventanales. Al despertar, noté que me levanté más tarde de lo común y me sentía inusualmente cargada. Mi canino se encontraba en posición junto a la entrada de mi habitación, observándome detenidamente, como si aguardara mi respuesta. Aquella intensa y fija mirada me hizo sentir inquieta. Le pregunté qué ocurría mientras me levantaba y me encaminaba hacia el baño. Desde que salí de la habitación, él empezó a ir detrás de mí. Al principio, creí que era algo común, ya que siempre estaba a mi lado. Pero en esta ocasión percibí algo inusual. La forma en que seguía mis pasos de cerca mientras caminaba no era común. Aun cuando me senté a desayunar, permaneció a mi lado, sin apartar la mirada de mí en ningún momento. Durante la mañana, la tensión se mantuvo palpable en el ambiente. Mientras realizaba la limpieza de la cocina, percibía cómo se desplazaba de un lado a otro, como si estuviera buscando un sitio donde estar a gusto, a pesar de escuchar música y hacer mis actividades cotidianas. No podía evitar notar su presencia. Opté por dar un largo paseo como respuesta. Tal vez precisaba quemar algo de energía. Reflexioné. Agarré la correa y nos encaminamos hacia el parque más extenso de la zona. Aquel que se encontraba algo distante de nuestra casa y al que solíamos acudir únicamente en momentos particulares. El viaje transcurrió con calma. Pero al momento de nuestra llegada, la situación dio un giro inesperado. El canino comenzó a jalar con intensidad el cordón, como si algo en el ambiente lo estuviera perturbando. Pidiendo calma en voz alta. Intenté mantener la compostura. Sin embargo, no prestaba atención a mis palabras. A medida que aumentaba la intensidad de mis tiros, notaba cómo mis manos se fatigaban al tratar de agarrarlo. De repente, sucedió lo imprevisto. Se ha liberado. La correa se me escapó y él salió corriendo como si algo lo estuviera persiguiendo. Observaba con intensidad cómo se alejaba entre la vegetación, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Exclamé con desesperación, «¡Regresa!». Sin embargo, él continuó sin detenerse. Perseguí el gol con todas mis fuerzas.
pero no tenía la resistencia necesaria para mantener el ritmo. Al fin lo hallé cerca de un banco en el parque, ladrándole a un grupo de personas que lucían igual de desconcertadas que yo, pidiendo perdón rápidamente. Lo sujeté por el cuello. Imposible. Mientras trataba de tranquilizarlo. Le pregunté con frustración, ¿qué te sucede? Mientras regresaba a casa. Mi cabeza estaba repleta de ideas opuestas. Por una parte, su actitud me incomodaba, por otra. Percibía que tal vez había algo escapándose de mi dominio. Algo que no lograba percibir. Las respuestas que mostraba no eran habituales y mi inquietud crecía más de lo que estaba dispuesto a reconocer. Al regresar a mi hogar, me dejé caer en el sofá. Exhausta tanto en cuerpo como en mente. Se recostó a mis pies. Aunque ya no era la misma persona. Incluso en la forma en que se colocaba. Se podía percibir cierto nerviosismo. Lo estuve mirando por un rato. Tratando de entender lo que sucedía. Aquella noche. Al estar cocinando. Percibí que estaba más próximo de lo acostumbrado. Cada vez que me desplazaba. Él me acompañaba. Al sentarme para comer. Él se ubicó a mi lado y apoyó su cabeza en mi pierna. Algo poco común en él. Traté de hacer caso omiso. Pero era inevitable percibir que anhelaba algo distinto a mi presencia habitual. Al momento de acostarnos. Sucedió algo inédito que jamás habíamos experimentado. En vez de permanecer al pie de la cama. Se acercó y se recostó a mi lado. Pegando su cuerpo al mío. Mientras trataba de apartarlo. Pensé para mis adentros que la situación no era habitual. Sin embargo, él permaneció inmóvil en su lugar. Como si no deseara estar solo ni por un instante. Después de apagar la iluminación. Me recosté en la cama. Con la impresión de que algo en mi existencia se estaba deshaciendo. Mi canino no era solamente una mascota. Sino que simbolizaba mucho más para mí, era mi santuario. Mi única presencia constante en los meses recientes. Sin embargo, en este momento, esa relación comenzaba a convertirse en un peso. Algo que le resultaba complicado gestionar. La noche estaba llena de un silencio abrumador. Solo interrumpido por el susurro de su aliento. Decidí cerrar mis ojos en busca de un instante de tranquilidad. Si bien presentía que pronto todo iba a transformarse. Al despuntar el día, reinaba un silencio inusual. Como si la tierra hubiera hecho una pausa en su movimiento. Al despertar, experimenté una sensación de pesadez. Tanto física como mentalmente. Mi canino se encontraba al lado de la cama. Inmóvil como una escultura. Mirándome con esos ojos profundos que parecían examinar cada acción que realizaba. Sin emitir ladrido alguno. Sin mover la cola. Permaneció inmóvil. Como aguardando algo. ¿Cuál es tu situación en este momento? Susurré. Anhelando que su típica vitalidad volviera. Sin embargo, no obtuve ninguna respuesta. Solo esa mirada fija que empezaba a incomodarme. Traté de seguir con mis actividades habituales. Cuando quise hacer café en la cocina. Mi perro estuvo a mi lado todo el tiempo sin dejarme en paz. Andaba justo detrás de mí. Tan cerca que podía percibir su aliento en mis piernas. Incluso al sentarme a desayunar. Permaneció a mis pies sin moverse. Como si quisiera garantizar que no me alejara de él. Tras unos cuantos minutos de esa conducta tan peculiar. Opté por marcharme. Tal vez la brisa renovada sería beneficiosa para los dos. Agarré la correa y él la recibió de inmediato. Sin embargo, sus acciones eran distintas. Más pausadas. Como si tuviera conocimiento de algo que yo desconocía. La caminata inició de manera apacible. Recorrimos las calles de siempre. Saludé a algunos vecinos y busqué tranquilizarme. Sin embargo, la tranquilidad fue efímera. De pronto, mi canino se puso rígido. De repente, se detuvo en seco y aspiró profundamente. Luego comenzó a jalar con determinación la correa. Como si estuviera siendo atraído por algo que no se veía. Cálmate. Traté de mantener la calma al expresar mis palabras. Sin embargo, parecía no prestarme atención.
Lanzó con tanta fuerza que estuve a punto de caerme. Con la mirada fija en un conjunto de individuos al extremo opuesto de la calle. No realizaban actividades extraordinarias. Simplemente charlaban, sin embargo. Para él esas conversaciones parecían tener una relevancia suprema en ese instante. Al fin pude apartarlo y continuamos avanzando. Aunque mi corazón latía rápidamente. Jamás lo había observado comportarse de esa manera y comenzaba a cuestionarme si algo estaba verdaderamente incorrecto. Al llegar a casa, liberé al perro de la correa y lo contemplé mientras se recostaba en el suelo. Sin embargo, su posición continuaba rígida. Opté por no prestarle atención por un tiempo y enfocarme en mis propias tareas. Al encender la televisión y sentarme en el sofá, intentaba distraerme. Pero él continuaba molestando. Cada vez que me desplazaba, él continuaba a mi lado. Cuando me levantaba, él también se erguía. Cada vez que me sentaba, él regresaba a acostarse a mi lado. Aun cuando no lo miraba directamente. Percibía su mirada constante hacia mí. Consideré que la situación no era sostenible y me sentí abrumado al no encontrar un punto de partida para resolverla. Esa noche, mientras se encontraba en la cocina preparando la comida, sucedió algo inesperado. Al colocar el plato en el piso, evitó tocarlo. En vez de eso, me observó con una mirada enigmática que me desconcertaba. Incliné mi cuerpo para acariciarle la cabeza. Sin embargo, esto no logró calmarlo. ¿Te encuentras bien? A pesar de que le hice saber. Era consciente de que no obtendría contestación. Solo era un can. Me decía a mí mismo, sin embargo. Su conducta me transmitía la sensación de que había algo más detrás de todo esto. Al acostarme, él se metió en la cama sin pedir permiso. Se acostó a mi lado. A una distancia tan corta que percibía el calor de su cuerpo bajo las cobijas. Traté de desplazarlo con delicadeza. Pero permaneció inmóvil. Tenía la firme determinación de permanecer en ese lugar. Apagué la luz y cerré los ojos. Pero me resultaba imposible conciliar el sueño. Mantenía una respiración regular, sin embargo. Su mera existencia parecía ser una carga que resultaba imposible de pasar por alto. Fue en esa noche cuando me percaté de la transformación que había experimentado nuestra conexión. Mi mascota ya no era solo un animal, sino que se había transformado en algo distinto. Algo que no estaba segura de poder controlar. El silencio en la vivienda resultaba casi sofocante. Permanecí acostada en la penumbra, cuestionándome cómo habíamos alcanzado esta situación. Era consciente de la necesidad de un cambio. Pero me resultaba difícil encontrar la manera de llevarlo a cabo sin poner en riesgo la frágil estabilidad que me quedaba. Al despertar, experimenté una resolución que llevaba tiempo sin experimentar. Aquella noche apenas pude conciliar el sueño. Y mientras contemplaba el techo a oscuras, me insistía en la necesidad de tomar alguna acción. La situación en la que me encontraba con mi perro era insostenible. No podía continuar de esa manera. Mientras me disponía a hacer café, lo miraba desde la cocina. Descansaba en su lugar de siempre. Aunque su postura denotaba cierta rigidez aún estando inactivo. Opté por establecer límites en beneficio mutuo. Agarré mi celular y busqué el contacto de un entrenador canino que una vecina me había sugerido hace un tiempo. Tras comunicarnos telefónicamente, acordamos que visitaría mi hogar al día siguiente tras intercambiar algunas palabras. Durante el resto de la jornada, me esforcé por conservar la tranquilidad. A pesar de que mi mascota no colaboró. Siempre que me desplazaba, él me acompañaba constantemente. Al intentar comenzar a trabajar en la computadora, se ubicó a mi lado y descansó la cabeza en mis piernas. A pesar de que solía hallar consuelo en su compañía. En esta ocasión solo experimenté irritación. Susurré que necesitábamos más sitio. Más para mis adentros que para él. Sin embargo, ¿cómo podría hacerle comprender a Unca lo que yo mismo no comprendía del todo? Esa tarde opté por llevarlo a dar un paseo. Como de costumbre. En esta ocasión, nos dirigimos hacia un sitio apacible. Un camino detrás del parque que no acostumbrábamos visitar. Consideré que un nuevo ambiente podría contribuir a su tranquilidad. Al inicio,
Todo indicaba que estaba operando correctamente. Iba a mi lado, con la correa menos tensa. E incluso llegó a menear la cola en un par de ocasiones. Sin embargo, en ese momento, ocurrió un cambio. En el momento en que pensaba que la salida iba muy bien, mi canino se detuvo repentinamente. Erguido. El perro alzó las orejas y empezó a emitir gruñidos suaves. Una conducta inédita hasta ese momento. Observé a mi alrededor, sin encontrar nada fuera de lo común. Únicamente árboles y el susurro distante del viento. Intenté animarlo a seguir adelante con un tranquilo. Todo está bien. Pero él permaneció inmóvil. De repente, jaló del lazo con una intensidad inesperada. Hice todo lo posible por contenerlo. Pero su fuerza parecía incontenible. ¿Estás inmóvil? A pesar de mis gritos. Parecía que no estaba prestando atención a lo que decía. Al fin pude dominarlo. Aunque mi corazón latía rápido y la ansiedad me invadía por completo. Al llegar a mi hogar, me dejé caer en el sofá. Completamente exhausta. Mi canino se recostó junto a mis pies. Pero aún así demostraba estar inquieto. Permanecí observándolo por un tiempo, cuestionándome si había algo adicional que escapaba a mi vista. Podría ser que estuviese mostrando una parte de mi personalidad. ¿Será que mi ansiedad y mi aislamiento son causados por algo en particular? Aquella noche, mientras me disponía a cocinar, traté de no prestarle atención. Pero él seguía observándome fijamente. Era prácticamente imposible soportar la intensidad que tenía. Al día siguiente, mencioné en voz baja que recibiríamos asistencia de una persona. A pesar de ser consciente de que no comprendería. Buscábamos a alguien que pudiera organizar la situación, ya que me resultaba imposible hacerlo por mí misma. Al acostarme, decidí probar algo distinto, por primera vez. Cerré la puerta de mi habitación, mientras oía los pasos tras la puerta. Una sensación de culpa me invadió. Aunque era algo que debía hacer. Quería liberar un poco de espacio. Aunque solo fuera por una noche. Recostado en la cama. El silencio absoluto de la casa resultaba abrumador. Escuchaba cómo se desplazaba de un lugar a otro y, a pesar de estar consciente de que todo estaba en orden, me invadía una sensación de inquietud. Intenté conciliar el sueño. Pero mis pensamientos no dejaban de dar vueltas en mi mente. Aun cuando cerraba los ojos. ¿Qué sucedería si no lograra solucionar esta situación? ¿Qué tal si nuestra conexión estaba irreparablemente deteriorada? Después de conseguir conciliar el sueño, tuve la certeza de que el día siguiente sería un punto de inflexión. No tenía idea de cómo hacerlo. Pero necesitaba que algo se modificara. Comenzó la jornada con una percepción distinta. Tal vez debido al agotamiento acumulado o a la proximidad de la llegada del entrenador. Opté por abordar las situaciones de manera más relajada. Mientras me disponía a hacer mi café, mi fiel perro permanecía a mi lado, mirándome con esa combinación de interés y anticipación que ya me resultaba tan conocida. Mientras lo observaba, una ocurrencia graciosa pasó por mi cabeza. Durante varias semanas, mi cama se convirtió en el sitio preferido para él. Siempre lograba adaptarse a la situación. Incluso cuando trataba de establecer fronteras. Consideré la posibilidad de cederle el trono por un día en vez de seguir luchando por el dominio de la habitación. Con una sonrisa. Le mencioné, hoy te toca a ti. Al tiempo que colocaba la taza en la mesa. Observó fijamente. Inclinando la cabeza ligeramente. Como si tratara de entender mis pensamientos. Subiendo las escaleras. Sentía su presencia detrás de mí. Hasta que llegamos a la habitación y giré el picaporte para abrirla. Sigue adelante. Aprovecha este momento. Expresé mientras indicaba la cama. Al concluir mi discurso, él se mostró entusiasmado, agitando su cola con tal ímpetu que estuvo a punto de derribar uno de los cojines. La primera prueba dio inicio a mitad de la mañana. Encontré una de las pelotas que más le gustan y me senté en el borde de la cama. Su mirada denotaba nerviosismo ante lo que estaba por ocurrir. Antes de arrojar la pelota al extremo opuesto, le confirmé que estaba preparado.
De repente, se puso a saltar de un lado a otro, girando sobre las sábanas y capturando la pelota como si fuera un valioso premio, mientras él regresaba una y otra vez, dejando marcas de sus patas en la colcha. Me sorprendí riendo a carcajadas. A la hora del almuerzo, opté por volver a realizar la actividad. En esta ocasión, me entretuve con uno de los juguetes de cuerda que ustedes ofrecen. Nos alternábamos. Yo lo desplazaba lateralmente y él lo sujetaba con los dientes, sacudiéndolo con una intensidad que parecía desproporcionada para el tamaño del objeto. Entre carcajadas, me percaté de que mi cama ya no era solamente un sitio para relajarme. En ese momento, se convirtió en un espacio de recreo compartido, rebosante de vitalidad y alegría. Llegó la hora decisiva al caer la tarde. Tomé un nuevo juguete, uno que producía sonidos, y le propuse nuevamente que se subiera. Conocía perfectamente su propósito y se lanzó sin esperar a escuchar una sola palabra. Arrojaba el juguete hacia arriba y lo capturaba con una destreza asombrosa, moviéndose de un lado a otro como si ejecutara acrobacias. Al final, tras tantos saltos y risas, se recostó en medio de la cama, como si fuera el amo indiscutible de ese lugar. Mientras bostezaba, lo vi cansado pero contento. La calma que reflejaba su rostro me hizo sonreír involuntariamente. Decidí dejarle espacio en mi cama para que se adueñara de ella, reflexioné. No con pesar, sino con una agradable sensación de confort que tenía tiempo sin experimentar. Observando cómo se acomodaba, algo dentro de mí experimentó un cambio. La cama que solía ser exclusivamente para mí ahora se había convertido en un espacio compartido, donde vivíamos momentos felices que nos unían de forma especial. Murmuré quedamente, imagino que te lo has ganado. Al acostarme a su lado, después de varias semanas, finalmente experimenté una sensación de alivio al no estar atormentado por la incertidumbre o la inquietud. Éramos solo dos personas en ese lugar, compartiendo un espacio que ya representaba algo más que tranquilidad. Ese sitio era donde nos encontrábamos. Nos divertíamos y, sobre todo, nos sentíamos acogidos. A pesar de todo, en lo más profundo de mi ser, era consciente de que esa alegría simple y efímera no sería eterna. Había que hacer modificaciones. Pero opté por vivir el momento actual. Al día siguiente, se abriría una nueva jornada y, tal vez, tendría que confrontar una vez más las incógnitas que aún permanecían sin resolver. El adiestrador se vio invadido por una amalgama de emociones incontrolables en la jornada que le aguardaba. Desperté con anticipación y me arreglé como si estuviera esperando a alguien de gran importancia. Mi canino, como de costumbre, se encontraba a mi lado. Pero en esta ocasión su vitalidad era distinta. Más sosegada. Como si intuyera que algo estaba por ocurrir. Al llegar el entrenador, un caballero de aproximadamente 40 años me instruyó sobre la forma de interactuar con mi mascota para reforzar normas y fortalecer nuestra relación. Presté mucha atención mientras él me enseñaba métodos para dirigir la energía de mi mascota canina. Todo iba sobre ruedas hasta que sucedió algo que transformó por completo mi punto de vista. Durante una lección práctica, mi canino sorprendió al desatender las indicaciones del instructor y dirigirse velozmente hacia mí. Se impulsó hacia arriba, colocando sus extremidades delanteras en mis hombros. Y me observó con esa combinación de entusiasmo y seguridad que solo él sabía expresar. Fue un instante fugaz, pero lleno de intensidad, en el que todo dio la sensación de quedarse inmóvil, con una sonrisa. El entrenador comentó que eso no se consideraba desobediencia. La lealtad es un valor fundamental. Él deposita toda su confianza en ti. Asegúrate de no extraviarlo. Hubo algo en esas palabras que caló hondo en mi ser. Por mucho tiempo, percibí que mi conexión con mi mascota se escapaba de mis manos. Sin embargo, en ese preciso momento me di cuenta de que la dificultad no residía en él, sino en mí. Mis inseguridades, mi resistencia al cambio y mi necesidad de afecto se reflejaban en su persona. Después de que el entrenador se marchó, me acomodé en el sofá con mi fiel compañero canino a mi lado. Observé a la persona y le acaricié su cabello. Pero esta vez desde un enfoque distinto.
Después de todo lo que hemos vivido juntos. Estoy convencido de que los dos tenemos la oportunidad de crecer y mejorar. Le susurré. Aquella noche. Después de varias semanas. Permití que la puerta de mi cuarto quedara sin cerrar. Se acostó en la cama como de costumbre. Pero en esta ocasión no experimenté esa sensación de estar aprisionada. Acostado a su lado. Percibí la serenidad de su respiración que inundaba la habitación. Lo cual me hizo comprender que habíamos alcanzado una armonía. Al día siguiente al despertar. Noté que algo no era igual. A través de la ventana. La habitación se llenó de una luz solar que la transformó de una forma especial. Casi como por arte de magia. Mi canino se encontraba en su lugar habitual. En calma. Como si estuviera consciente de que habíamos avanzado en nuestra situación. La verdadera sorpresa no residía en él, sino en mí. Recuperé algo que pensé haber perdido, la habilidad de confrontar mis temores. De acoger la vida con sus altibajos y de hallar felicidad en las situaciones más sencillas.